Las bancadas ya automáticamente están consideradas como tales. La sentencia ya se ejecutó, por lo tanto, ambos grupos parlamentarios que han pedido su inscripción ya están registrados, ya tienen a sus respectivos voceros y seguramente en la próxima Junta de Portavoces estos voceros participarán en esta sesión. Esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional y que nosotros lo único que hemos hecho es ejecutarla y acatarla, no está orientado a debilitar ninguna bancada, todo lo contrario, está orientado a respetar y defender los derechos constitucionales que tienen los congresistas para que puedan ejercer plenamente sus funciones. Señor Salaverry, buenos días. Buenas tardes. Yuri Gabarete de Perú. Ahora se le consulta al presidente del Congreso en qué fecha se le pidió a la Comisión de Constitución la opinión consultiva respecto al fallo del Tribunal Constitucional. Ese es el argumento, se le recuerda que sacan a relucir los que están en desacuerdo con la formación de nuevas tiendas políticas en el Congreso. Si se requería tener una razón o un motivo para formar las bancadas. Las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son de carácter y de cumplimiento obligatorio, se tienen que acatar obligatoriamente. A diferencia de la opinión consultiva de una comisión, como puede ser la Comisión de Constitución, que es una opinión que sirve simple y llanamente para que los congresistas puedan nutrirse de algunos otros argumentos para que puedan tomar algún tipo de decisión. La opinión de la Comisión de Constitución fue solicitada, si mal no recuerdo, a finales del mes de julio. Entonces ya han pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses y hasta el día de hoy la Comisión de Constitución no cumplió con remitir esta opinión consultiva que no tiene carácter vinculante y que no modifica o modificaría en nada la sentencia que ya fue emitida por el Tribunal Constitucional. Congresista, buenas tardes. Álvaro Pérez Moral, de Sol TV. Quería preguntarle si al terminar su gestión en el Congreso se le consulta nuevamente si se separará de Fuerza Popular al finalizar su gestión en el Congreso. Y la segunda pregunta es si usted teme una censura. Segunda pregunta, si teme una censura. Yo he presentado una licencia a la bancada, licencia que pediré que quede sin efecto el día que yo deje la presidencia, porque esa está orientada a poder manejarme mientras que esté en la presidencia de manera autónoma, imparcial y objetiva. Es curioso que las personas que usted menciona y que piden que me aleje de Fuerza Popular no son militantes de Fuerza Popular. En todo caso, yo les recomendaría que primero se inscriban en el partido. Respecto a la censura, sería un gesto absolutamente antidemocrático y que no está enmarcado en el reglamento porque, vuelvo a repetir, una vez más, lo único que hemos hecho es acatar una sentencia del Tribunal Constitucional que se estaba dilatando innecesariamente, perjudicando los derechos y las atribuciones que tienen los congresistas de ejercer plenamente sus facultades. Muchas gracias. Muy bien, entonces, conferencia de prensa ofrecida por Daniel Salaverry, presidente del Congreso. Adelante, estudios. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa en la sesión del Consejo Directivo que ha anunciado, se va a convocar, anunciado el presidente del Congreso, el señor Salaverry. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 20 de diciembre, en 1860, Carolina del Sur declara su secesión de los Estados Unidos, lo que meses después desembocaría en la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense. El enfrentamiento entre el ejército de los Estados del Norte y el de los nacientes Estados Confederados del Sur fue intensificándose hasta estallar en un conflicto bélico, al oponerse los sistemas industrial abolicionista del norte y el agrario esclavista del sur. La guerra, luchada principalmente en territorio de los Estados Confederados, fue finalmente ganada por el norte, liderado por el presidente Abraham Lincoln.
60 años más tarde, un día como hoy, en 1920, nace en Lima Jesús Vázquez, notable cantante de música popular peruana, conocida como la reina y señora de la canción criolla. Empezó a cantar en Radio Greyó en 1938, en donde se hizo conocida al interpretar El Plebeyo, de Felipe Pingló Alba. Tras triunfar en muchas radios limeñas, viajó en 1944 a Buenos Aires, donde grabó los temas de sus principales éxitos: Todos Vuelven, Cholita, El Plebeyo y Morropón de San Miguel. Cuando se retiró de 87 años, había grabado más de 60 discos de larga duración. Esto sucedió un 20 de diciembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Por lo que hay detrás en la discusión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en el Congreso, ¿se acata inmediatamente o hay un procedimiento interno en el Congreso de la República y a quién le corresponde? El doctor Luciano López está con nosotros en la línea para analizar esta situación. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muchas gracias por la invitación. Está claro que las sentencias del tribunal se acatan, ¿verdad? No hay manera de no cumplirlas. La pregunta en este caso es ¿cómo? ¿Cómo corresponde que el Congreso incorpore esta sentencia? Bueno, en realidad esta decisión la puede tomar incluso el propio presidente del Parlamento, porque las sentencias del Tribunal Constitucional inmediatamente deben cumplirse. El tribunal ya incluso tiene fallos anteriores. Hay un fallo muy conocido que fue justamente sobre los bonos de la reforma agraria. Fue una sentencia de inconstitucionalidad donde el tribunal allí, por ejemplo, señaló de que sus sentencias en ese tipo de procedimientos tienen que cumplirse de manera inmediata. Entonces, en este caso, si el presidente del Congreso es el que representa este poder del Estado y las sentencias tienen que cumplirse, él tranquilamente puede viabilizarlo. Que puede también adoptarlo a través del Consejo Directivo, podría ser, pero no es una cuestión meramente obligatoria. O sea, no está reservada la atribución a una de las dos funciones, ¿no? No, para nada, porque para eso significaría entonces de que tendría que existir dentro de las atribuciones del Consejo Directivo de que se cumpla sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual sería un despropósito. Imagínese usted, eso significaría que existiría un procedimiento previo para cumplir fallos del Tribunal Constitucional, lo cual sería evidentemente no va a depender o no tendría que depender de la opinión del Consejo Directivo o del presidente del Congreso el acatar un fallo, ¿verdad? Por supuesto. Claro que no, pero evidentemente como esto se tiene que traducir en una resolución que permite la incorporación de otras bancadas, el marco dentro del Congreso tendría que estar más claro. Bueno, evidentemente tenemos entendido que el día de ayer el presidente del Congreso ha emitido una resolución de presidencia. Y en la resolución de presidencia lo que ha dispuesto es que a través de la Oficialía Mayor esta sentencia se ejecute y por tanto se permite la inscripción de nuevos grupos parlamentarios, lo que entiendo que inmediatamente ha comenzado a suceder. Entonces, aquí lo importante, Armando, para que todos podamos tenerlo claro, la sentencia del tribunal tiene que cumplirse, nos gusten o no nos gusten. Yo en particular, por ejemplo, estoy en desacuerdo con esa resolución porque creo que los escaños siempre son del partido y no de los congresistas, pero en todo caso
caso, claro, el fallo es, y el fallo hay que cumplirlo, y sería un despropósito que al interior de un órgano constitucional, como en este caso del Parlamento, exista un trámite previo para poder cumplir este fallo, cuando es bastante claro lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional, que pueden armarse grupos parlamentarios. Y eso en realidad no requiere de mayor trámite, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es entrar a una discusión del fondo del tema, que tal vez se traduzca en otro proyecto de ley que no tenga estos problemas de inconstitucionalidad, pero que solucione un problema que es esta atomización de las bancadas. Doctor López, ¿qué pasa si en otras oportunidades ha habido una práctica del Congreso de pasar este asunto al Consejo Directivo? Doctor López, parece que hemos perdido la comunicación con Luciano López. ¿Aló, Armando? Sí, ¿Aló? sí, ahora sí. No sé si escuchó la pregunta. Si en anteriores oportunidades o si en este mismo asunto el caso se había dejado en manos del Consejo Directivo y entonces tendría que seguirse ese camino por una cuestión de práctica. Sí, pero como le vuelvo a repetir, o sea, ¿podría haber sido canalizado a través del Consejo Directivo? Sí. ¿Podría haberlo decidido el presidente del Parlamento con esta oportunidad? También. ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento para poder cumplir una sentencia tribunal. Y si ha habido una práctica constante o una práctica reiterada de que este tipo de casos pasan primero por el Consejo Directivo. Podría darse porque el derecho parlamentario se gira en función a precedentes, pero también puede ser de que estos precedentes, como por ejemplo que pase por el Consejo Directivo, signifique establecer una traba para poder cumplir un fallo del Tribunal Constitucional, lo cual me parecería un despropósito. Si en este sentido se está cambiando ese criterio y el presidente del Parlamento está decidiendo de que la sentencia se cumpla inmediatamente, me parece que no sería una mala práctica, todo lo contrario. Creo que agilizar el cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional siempre es lo más sano, aún cuando no nos guste el fallo. Le vuelvo a repetir, yo en lo particular como especialista me parece que ese fallo no es lo adecuado porque los escaños les pertenecen a los partidos, no a los congresistas, y creo que esto además sería justamente materia de una reforma política constitucional, porque creo que en realidad el asunto es más de fondo, es decir, cómo entonces los escaños realmente le pertenecen a los partidos, no a los congresistas, cómo hacemos para que esa representación sea más adecuada, pero es un debate más de fondo. Más de fondo, que a veces es difícil desligarlo del día, ¿no es cierto?, en el debate diario, desde el punto de vista político. Gracias, doctor López. Porque además tiene como que ver con unas reformas más estructurales y más articuladas, ¿no?, que vienen con más cosas. Pero bueno, en todo caso, creo que hoy en día lo más saludable es cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque no nos guste, pero así es la democracia y así tiene que ser el orden constitucional. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Luciano López, constitucionalista, tratando de